Bueno, chicos, vamos a completar lo que hicimos por la clase Zoom. Yo les recuerdo que el apoyo que había sido otorgado por los representantes del interior al antiguo virreinato, o sea que no se sumaba a la idea de una revolución para declarar la independencia, sino un gobierno provisorio mientras Fernando VII estuviera cautivo, esa postura del interior terminó haciendo que dentro de la Junta triunfe Saavedra, que era el que sostenía esa idea, y en contra de lo que sostenía Mariano Moreno. Entonces el apoyo otorgado por los representantes del interior del antiguo virreinato a las autoridades españolas garantizó el triunfo de Saavedra en la disputa con Moreno, por lo que el 18 de diciembre de 1810 se conformó la Junta Grande, con los representantes de las provincias, como yo les expliqué. Moreno quedó totalmente en desacuerdo con esto, renunció a su cargo y se fue. Fue destinado a una función a Londres con el objetivo de tramitar allá el apoyo que dieran en ese país a la revolución. ¿Por qué a Inglaterra le convenía apoyar a los revolucionarios? Porque Inglaterra había hecho la revolución industrial y porque necesitaba que todo el mundo comercie, negocie o se someta económicamente a ella, y mientras nosotros fuéramos una colonia española eso no lo podíamos hacer. Por eso el apoyo de Inglaterra a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. La Junta Grande desconoció al Consejo de Regencia como gobierno legítimo y se opuso al envío de representantes de las Cortes reunidas en Cádiz, porque en ellas no se respetaba la igualdad de representación entre los territorios peninsulares y los americanos. Pero no tomó ninguna medida concreta para avanzar hacia la declaración formal de la independencia, solamente que no aceptó órdenes de España, pero no se puso en proceso de declaración de ninguna independencia. Apoyaba, como dije antes, al gobierno provisorio, mientras Fernando VII estuviera cautivo. Junto a la circular que convocó a la elección de representantes de las ciudades del interior para formar la Junta Grande, la primera Junta tuvo que enviar expediciones armadas al Alto Perú y al Paraguay y a la Banda Oriental, que era Uruguay. Esto lo pueden ver en su libro, está el mapa con el nombre de Guerras Revolucionarias, porque como la guerra se había llevado adelante en Buenos Aires, tenía que hacer que las distintas regiones también se sumen a la guerra. La expedición militar al Paraguay estuvo a cargo de Manuel Belgrano, quien fue derrotado y debió retirarse. Si bien su misión puede considerarse un fracaso, porque no logró que la sumisión subordinada a Buenos Aires, en 1811 se formó, un año después, en esa ciudad, una junta local que terminó derrocando al poder español y se declaró independiente, tanto de España, pero también independiente de la Junta de Buenos Aires. No querían estar supeditadas a ese poder. Otra de las expediciones fue dirigida al Alto Perú, que tuvo que sofocar una rebelión, primero que hubo en Córdoba, que había organizado el gobernador y el obispo Liniers en esa región, una contrarrevolución a favor del poder español, pero fue sofocada por las tropas revolucionarias de Buenos Aires. Fueron capturados estos personajes y ejecutados. De ahí se produce el traslado al Alto Perú, donde logran tomarlo, vencer al poder español, pero se decreta que queda abolida el trabajo esclavo de los indios. Entonces los criollos del Perú, que los explotaban en sus estancias, decidieron cambiar de bando y pasarse para el lado español porque preferían seguir estando bajo el poder de la corona, pero no perder a la mano de obra gratuita que tenían en sus colonias. Así que traicionaron a la causa revolucionaria los criollos del Alto Perú. En el caso de la Banda Oriental, cuando hablo de la Banda Oriental es Uruguay,
pero que antes era un territorio del Virreinato del Río de la Plata, la situación también se complicó porque el Cabildo de Montevideo se negó a reconocer a la Junta de Buenos Aires y logró que el Consejo de Regencia nombrara a Francisco Javier de Elío como nuevo virrey del Río de la Plata. Así que los porteños lograron el apoyo de un personaje muy importante para la historia de la independencia, que fue el criollo José Gervasio de Artigas, quien organizó la resistencia a los antirrevolucionarios de Montevideo y con sus tropas terminó venciendo a los realistas en la Batalla de las Piedras en mayo de 1811. Desde ahí avanzaron hacia Montevideo y sitiaron la ciudad y terminaron venciendo en 1812. Así que, si bien en Montevideo, en la banda oriental, no aceptaron a la revolución, Artigas, que era un criollo de la región, logró imponerse y logró instaurar la revolución también en la región, venciendo a las fuerzas españolas. El conflicto entre los saavedristas, que dominaba a la Junta Grande, y los morenistas, que fueron expulsados de ella, se mantuvo ahí latente el problema. Pero cuando llegaron las noticias de las derrotas en el Alto Perú, Saavedra marchó hacia el norte para intentar organizar el ejército. Y cuando él no estaba, se debilitó, sus partidarios se debilitaron, y esta oportunidad fue aprovechada por los opositores, quienes con el apoyo del Cabildo crearon un poder ejecutivo de 3 miembros, el Triunvirato, que estaba integrado por representantes solo de Buenos Aires. De acuerdo con el reglamento de división de poderes que se había redactado ya en 1811, la Junta Grande, que pasó a denominarse Junta Conservadora, tendría en sus manos el poder legislativo, o sea, el de hacer las leyes. De esta manera, el Triunvirato quedaba subordinado a esa junta porque, según el citado reglamento, las funciones legislativas consistían en declarar la guerra, la paz, establecer impuestos, crear tribunales o empleos y nombrar a los miembros del Ejecutivo. Pero el Triunvirato no admitió subordinarse a la Junta Conservadora, por lo que en noviembre de 1811 ordenó disolverla y expulsar a sus miembros a sus respectivas provincias, con el argumento de que estos estaban organizando una conspiración. Así, el Triunvirato, que había sido elegido por el Cabildo de Buenos Aires y estaba integrado por 3 porteños, se instauró como autoridad suprema, mientras que las provincias quedaron sin participación en el gobierno revolucionario. Todo pasaba por el poder de Buenos Aires. En enero de 1812, la parte morenista, que estaba liderada por Bernardo de Monteagudo, creó lo que se llamó la Sociedad Patriótica. Acuérdense que la parte morenista era la que quería declarar la independencia, nada de gobierno provisorio. Que con la finalidad de discutir la necesidad de declarar la independencia y sancionar un texto constitucional propio, se reunieron y estos temas se debatían en reuniones secretas, privadas. Eran logias, grupos secretos. En ese mismo año llegaron al Río de la Plata José de San Martín y Carlos María de Alvear, 2 jóvenes criollos que habían hecho carrera militar en España y que habían luchado en la guerra contra los franceses y que vinieron con apoyo también de Inglaterra, formaron logias secretas, por ejemplo, formaron la logia Lautaro, que era una logia secreta, con criollos, con el objetivo de poder lograr la independencia no solamente del Virreinato del Río de la Plata, de toda América. Como ya habíamos dicho, antes de la sanción, el Río de la Plata tenía distintas opciones. O aceptaba formar parte de la nueva nación española que se estaba formando. Aún no estaba Fernando VII en el poder, pero se había establecido una monarquía constitucional, o sea, se le había puesto fin a la monarquía absoluta, al poder absoluto del rey, y se estaba luchando por establecer una monarquía con una Cámara de Representantes del pueblo para que el poder del rey tenga un límite y no sea absoluto,
y era lo que se proponía como nuevo modelo político al que había que adherirse. Pero los criollos lo que querían era seguir con su gobierno provisorio, propio, autóctono, de criollos. Por ende, ahora o aceptabas lo que España decía o te declarabas en rebeldía. En ese clima, la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, que eran estos dos grupos secretos, uno el de San Martín y el otro de los que estaban a favor de las ideas morenistas, que en definitiva también eran revolucionarias, unieron sus fuerzas, por ese motivo las dos logias, y el 8 de octubre de 1812 organizaron un movimiento revolucionario que derrocó al gobierno y formó el Segundo Triunvirato, ¿sí?, que estaba integrado por figuras adictas a la causa independentista. Basta de gobierno provisorio. Y la primera acción política del nuevo gobierno, o sea, el Segundo Triunvirato, que derrocó al primero y que estaba del lado de los revolucionarios que querían la independencia y no el gobierno provisorio, citaron a que haya una Asamblea General Constituyente para tratar de poder emanar una constitución propia y declararse independiente en 1803. Y a esa asamblea se la llamó, en 1813, perdón, y a esa asamblea se la llamó la Asamblea del año 13. La primera medida tomada por la asamblea fue la exclusión de la fórmula de juramento de fidelidad a Fernando VII, se terminó con eso, y la nueva fórmula de juramento propuesta por Alvear aludía a la soberanía de la nación, siguiendo el ejemplo de Francia y sus ideas revolucionarias. Pero los diputados del interior habían llegado a Buenos Aires con instrucciones precisas de representar los intereses de sus respectivos pueblos, no de obedecer a Buenos Aires. Esto condujo a un conflicto en torno a la definición de cómo iba a ser la soberanía y cómo iba a ser el poder. Los enviados por Artigas tenían una propuesta federal muy interesante, pero fueron rechazados y se impuso la postura de Buenos Aires. No se logró una constitución en esa asamblea por todos estos conflictos, quedaron fuera de la participación los que pretendían un federalismo, pero se tomaron decisiones muy importantes en la asamblea del año 13. Por ejemplo, se declaró la libertad de vientres. Esto quiere decir que aunque la madre fuera esclava, a partir de este momento iban a empezar a ser libres los hijos. También quedó abolida la servidumbre de los indígenas, ya no iban a tener que ser más sirvientes. Se suprimieron los títulos de nobleza, ni condes, ni duques, ni príncipes. Se eliminó el mayorazgo, que era una institución colonial, y se eliminaron también los elementos de tortura, ya que ésta dejaría de ser legal. En el plano político se aprobaron el himno nacional y el escudo como símbolos patrios. La imagen de Fernando VII fue reemplazada por el escudo en las monedas y se decretó el 25 de mayo como fiesta patria. El fracaso de una segunda expedición al Alto Perú, donde los criollos se habían puesto al lado de España, que estaba comandada por Belgrano durante 1813, y el cambio de coyuntura y de situación contextual de Europa, que presagiaba un pronto regreso de Fernando VII al trono español, llevaron a la Asamblea a decidir la creación de un poder ejecutivo único, que tomara decisiones fuertes, un poder unipersonal. Se lo llamó el Directorio. Los sucesos de 1814 pusieron a prueba a los partidarios de la revolución. En efecto, la derrota de Napoleón, el regreso de Fernando VII y la restauración, monarquías absolutas que iban a dejar sin efecto a esas monarquías constitucionales que se habían planteado en España, no dejaron muchas alternativas para que los revolucionarios rioplatenses tomaran decisiones rápidas. Convencido el grupo porteño de que no quedaba otra alternativa que romper formalmente con España, el Directorio decidió convocar a un nuevo Congreso Constituyente en Tucumán para que la Liga de los Pueblos Libres, que era la que estaba liderada por Artigas y que representaba a los intereses del interior, no sintieran que todo pasaba por Buenos Aires y que todo se hacía en Buenos Aires. En las sesiones del Congreso de Tucumán, que se iniciaron el 24 de marzo de 1816, se dijeron cosas históricamente muy importantes, pero el 9 de julio se declaró formalmente la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, de la dominación española y de toda otra dominación extranjera. Día después se adoptó la bandera que Manuel Belgrano había creado en 1812,
luego de regresar de la expedición del Paraguay.